Seguimos en la noche. El presidente Barack Obama no había terminado de conjurar la crisis de seguridad que vivió la Casa Blanca por el asesinato de su embajador en Libia cuando el director de la CIA, el general David Petraeus, anunció su renuncia. El motivo que justificó su dimisión fue una relación extramatrimonial que lo hacía insostenible en el cargo. La otra gran revelación del libro Benghazi, el informe definitivo, es que Petraeus habría sido víctima de un complot de sus cercanos colaboradores que no estaban de acuerdo con su liderazgo en el principal organismo de inteligencia del mundo. Ese comportamiento es inaceptable como esposo y como líder de una organización como la nuestra. Con esta frase de su carta de renuncia, David Petraeus concluyó más de 30 años de servicio en las fuerzas militares de los Estados Unidos por una relación extramatrimonial con su biógrafa Paula Broadwell. El FBI investigó a la periodista tras encontrar que la mujer habría ingresado al correo electrónico del director de la CIA para leer mensajes que el general dejaba para ella en la carpeta de borradores. Los agentes temían que información privilegiada pudiera quedar al descubierto, pero el presidente Obama afirmó que no había tal riesgo. No tengo evidencia en este punto, con respecto a lo que he visto, de que información clasificada haya sido revelada de alguna manera que hubiera podido tener un efecto negativo en nuestra seguridad nacional. Obviamente existe una investigación que está avanzando, no quiero hacer comentarios sobre los específicos de esa investigación. El FBI tiene sus propios protocolos en términos de cómo proceder. Lo que ahora aparece en el panorama es que Petraeus habría sido víctima de un complot, como lo revela el libro Benghazi, el informe definitivo. Según los autores de la investigación, la relación entre Petraeus y Broadwell fue revelada por guardaespaldas cercanos al general y motivados por su inconformidad en el manejo de la agencia de inteligencia más importante del mundo. Petraeus, además, dirigió la CIA más como un general de 4 estrellas, en lugar de tratarla como una institución política. Su estilo de gestión le generó sin número de enemigos poderosos dentro de la agencia. Esos enemigos poderosos son los que al parecer terminaron por derrocarlo, y uno de ellos parece ser John Brennan, uno de los hombres de confianza de Barack Obama y hoy sucesor de Petraeus como cabeza de la CIA. John Brennan aparece en esta historia como el hombre fuerte de la política de seguridad de Obama, que según los autores de la investigación sobre el ataque en Benghazi, habría ordenado operaciones militares secretas en el norte de África. Operaciones que al parecer habrían sido ejecutadas en Libia sin el conocimiento de Petraeus ni del embajador Christopher Stevens, quien murió en medio de una asonada contra la sede del consulado estadounidense en Benghazi. Los hechos ocurrieron el 11 de septiembre de 2012 en medio de la confusión por las protestas en el mundo árabe a causa del polémico filme La inocencia de los musulmanes. Pero la salida de Petraeus pudo haber tenido un tinte político. El exdirector de la CIA fue mencionado como un posible candidato a la vicepresidencia en la candidatura republicana de Mitt Romney. Por eso cabe preguntar si el partido de gobierno hubiera admitido a un opositor recién salido de uno de los cargos más relevantes para la administración estadounidense. Una respuesta que vendrá con el tiempo. La historia dirá si el general de 4 soles cayó por un lío de faldas o fue empujado por un complot y la supuesta desconfianza de su jefe en la Casa Blanca. El militar retirado John Murphy asegura que el general David Petraeus fue obligado a renunciar luego de que subalternos suyos y altos cargos de otras agencias de inteligencia evidenciaran y comprobaran la relación extramatrimonial que sostenía con su biógrafa, Paula Broadwell. El escritor así lo revela en la segunda parte de la entrevista que le concedió al programa La Noche. En esta segunda parte quiero que hablemos de lo que significó la salida del director de la CIA, David Petraeus. Ustedes también han hecho pues una aseveración bastante fuerte, han dicho que todo esto obedeció a un complot de subalternos del exdirector de la CIA. Quisiera que le explicáramos a nuestros televidentes, según la investigación que ustedes hicieron, ¿a qué conclusión llega? ¿A qué obedeció la salida de David Petraeus de la CIA? ¿Obedeció a un lío de faldas, a un lío por una infidelidad, tal como lo conoció el mundo? ¿O qué hubo detrás de ello? Bueno, lo que yo encontré en el camino de esta investigación para este libro fue que el general Petraeus estaba preparado para renunciar después del ataque en Benghazi, porque él se dio cuenta de que había estado en la oscuridad en esta administración, en la Casa Blanca,
Él sencillamente era un extraño, había sido alienado por estas personas. Él no sabía de esas operaciones secretas en Libia, así que él estaba preparándose para dejar la CIA. Pero entonces, después de la elección presidencial, la reelección del presidente Obama, él tuvo que renunciar y tuvo que lidiar con este asunto de su amante. Lo que yo descubrí, lo que yo escribí en el libro, era que, de hecho, había personas de alto nivel en la CIA que, en esencia, tenían todo planeado para que él fuera removido de su cargo. Y la manera en que lo hicieron fue iniciando investigaciones para encontrar información sobre esta aventura que él tenía. Él sabía que esta aventura la tenía porque los guardaespaldas lo sabían, y esta información eventualmente llegó a manos de personal de alto nivel que no les gustaba David Petraeus, y no les gustaba porque estaba en servicio, pero también actuaba como un general, y a él no le gustaba que lo persiguieran o que estuvieran planeándose acciones paramilitares en vez de las operaciones y de las misiones que generalmente la CIA conduce. Así que ellos decidieron revelar esta aventura que él tuvo y sacar a David Petraeus como director de la CIA. Esto es más o menos lo que pasó, la historia que nosotros publicamos. Esta aventura sí pasó, pero fue usada en esencia para sacarlo de su cargo. Señor John Murphy, quisiera que ahondáramos un poco más en esa respuesta que usted acaba de entregarme. Quiero saber exactamente qué era lo que les molestaba a esas personas que se oponían a David Petraeus de que él estuviera como director de la CIA. ¿Qué fue lo que los motivó a que buscar toda esta información que finalmente obligó al director de la CIA a renunciar a su cargo? Bueno, lo que tiene que entender es que hay una gran lucha de culturas y lucha de poderes dentro de dentro de la CIA y dentro de estas operaciones militares que son del ejército, y hay otras operaciones que son de inteligencia y de otras agencias que están con la CIA. Las operaciones militares, usted sabe que ellos tienen un tratamiento muy especial, son muy estrictos. Ellos le dicen a un soldado que salte y lo tienen que hacer. Así que él es un general que se ha vuelto el líder, el director de la CIA, y sigue actuando como un general. Está actuando con mucha fuerza, ha insultado de pronto a personas dentro de la agencia. Además de esto, hay otra controversia dentro de la CIA que dice que, bueno, esta organización tradicionalmente conduce reuniones de inteligencia y que, bueno, algunas informaciones de inteligencia recolectadas pueden ser analizadas y otras no. Pero en este caso, lo que hemos visto desde el 11 de septiembre es que la CIA se ha movido muy fuerte hacia las operaciones paramilitares. Estas reuniones paramilitares que llevan a operaciones contra personas de Al-Qaeda, miembros militantes de Al-Qaeda, por ejemplo, en Pakistán, personal a los que, por ejemplo, les envían drones para mirar si tienen misiles. Están mirando, por ejemplo, cómo pueden atacar a estas personas y conducir estas operaciones en lugares como los que le mencioné, en Pakistán. Así que hay un vacío generacional que, de una u otra manera, puede molestar un poco a las personas que tienen una visión tradicional y otras que tienen esta visión de las operaciones paramilitares. Así que estas personas que quieren promover estas operaciones paramilitares tienen que tener en cuenta que hay mucho dinero que está siendo aportado por la CIA para estas misiones. Así que hay mucho dinero, hay muchos fondos, hay mucho prestigio que viene de estas operaciones, de estas misiones, y el general Petraeus realmente quería estas operaciones paramilitares opuestos a estas operaciones de inteligencia. Así que había personal de alto nivel dentro de la CIA. Y yo creo que se oponían a esto, y yo creo que esas son las razones principales por las cuales querían que se removiera del cargo. Señor Murphy, y en lo que tiene que ver con el presidente Barack Obama, ¿era una figura incómoda para el primer mandatario de los Estados Unidos, el director de la CIA, David Petraeus? Bueno, no sé la relación exacta entre el presidente Obama y David Petraeus. Yo sé que el general Petraeus
Fue una persona aislada de esta administración. Creo que estaba allí en la CIA por su prestigio en Irak y en Afganistán, por sus operaciones, pero no sabían muy bien qué hacer con él. Era una persona que no estaba, era más bien una figura política. Creo que el general Petraeus, esa relación entre el presidente Obama y David Petraeus, no creo saber exactamente cómo era. Señor Murphy, y en lo que tiene que ver con esta relación de lo que hablábamos en el primer bloque de esta entrevista, el ataque a la sede consular de Estados Unidos en Benghazi, que ustedes denuncian, que obedeció a una retaliación del grupo terrorista de Al-Qaeda, ¿tuvo algo que ver esto con la renuncia o con la investigación que le hicieron al general David Petraeus, que finalmente pues lo terminó obligando a renunciar? ¿Estos dos hechos tienen alguna conexión? No creo que el ataque en Benghazi tenga una relación directa con la remoción del cargo de Petraeus. Hay muchas teorías y mucha especulación en los medios aquí en Estados Unidos de que el general Petraeus era como un innuendo, una conexión en Benghazi. Creo que por eso tuvo que renunciar. Lo que yo encontré es que no hay una conexión fuerte. Él, de hecho, iba a renunciar porque era como el evento que abrió sus ojos de que era un extraño en la administración Obama. Pero creo que no hay una conexión directa entre Benghazi y su renuncia. Se lo pregunto, señor Murphy, porque en alguna parte de lo que ustedes escribieron encontré que el general Petraeus ya estaba adelantando investigaciones que indicaban que lo ocurrido en Benghazi pues no había obedecido a una protesta espontánea por la publicación de un video que caricaturizaba al máximo profeta del Islam, que es Mahoma, sino que por el contrario, el mismo general Petraeus ya estaba percatándose de que estaba realizándose una operación secreta a espaldas de la CIA. ¿Esto es así? Creo que después de que pasó lo que pasó en Benghazi, después de este hecho, él encontró estas operaciones secretas en Libia. Antes no creo que supiera nada de ellas, pero después de este hecho, y como dije, cuando él se dio cuenta de que él estaba siendo mantenido en la oscuridad, que no sabía de esas operaciones, creo que esto le abrió un poco los ojos y demostró que era sencillamente un extraño dentro de la administración Obama. Señor Jan Murphy, le agradezco este tiempo que usted le ha concedido al programa La Noche. Usted es uno de los autores, uno de los investigadores de este libro que hoy crea polémica en los Estados Unidos y en el resto del mundo, Benghazi, el informe definitivo. Le agradezco este tiempo que usted le ha concedido a nuestros televidentes del programa La Noche de NTN 24. Muchas gracias por invitarme. Después de conocer la versión del libro Benghazi, el informe definitivo, ¿quién debe responder por el asesinato del embajador de Estados Unidos en Libia? Los invitamos a que respondan esta pregunta y opinen en las cuentas de Twitter de nuestro equipo periodístico que aparecen en pantalla. Vamos a leer comentarios de televidentes a esta hora. Verdi Ávila dice: no sería la primera vez que un complot contra el director de una organización se completa. Lo han hecho anteriormente y seguirá. Alexander Hernández dice: en Estados Unidos, desde que asesinaron a George Washington, existe teoría de la conspiración, pasando por Kennedy y el 9/11. Nada nuevo. Momento de una nueva pausa en el programa. Ya regresamos para nuestro bloque final en la noche.